Rey que vive. Bendito eres, Señor. Queremos saludar a todos aquellos que se encuentran en las redes sociales, aquellos que se van a estar conectando en esta hermosa mañana, que van a estar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos sumamente contentos, ¿verdad?, con todo lo que está sucediendo, aleluya, a nuestro alrededor, con este ministerio y con algunos de nuestros hermanos, ¿no?, o todos nuestros hermanos realmente, ¿verdad?, que participan de este ministerio. Hay cosas hermosas sucediendo en esta semana que viene. El próximo domingo, ¿verdad? Y lo voy a adelantar, es parte de los anuncios, pero lo voy a estar adelantando. Ya el próximo domingo vamos a tener nuestros bautismos. Van a haber algunos hermanos que van a estar descendiendo a las aguas. Lo vamos a estar haciendo en el Real de Patillas. En el Real de Patillas, para todo aquel que quiera ir, participar o simplemente compartir con nosotros, porque vamos a tener el culto al aire libre allá arriba en el Real de Patillas. Quedan cordialmente invitados. Todo va a comenzar a las 9 de la mañana. Vamos a estar allí ya a las 9 de la mañana. Va a haber comida para aquel que quiera compartir con nosotros, ¿verdad? No solamente el culto, pero también el pan. Y más que nada, ¿verdad?, que puedan compartir este hermoso evento donde tenemos 4 hermanos que van a estar descendiendo a las aguas. Así que quedan cordialmente invitados. Va a ser de sumo gozo. Estamos contentos. Hacía ya aproximadamente 7, 8 meses que no bautizábamos a nadie, pero ahora se bautizan 4 corridos. Qué bendición. Así que denle un aplauso al Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Seguimos viendo el fruto del esfuerzo y del trabajo. Prontamente vamos a estar anunciando algunas cositas, ¿verdad?, que vamos a estar haciendo nuevo aquí dentro de la congregación. Aleluya. Seguimos con los podcasts, seguimos, ¿verdad?, con las noches de oración. Así que están invitados, si quieren conocer más detalles sobre todos estos eventos, ¿verdad?, que nosotros tenemos. Usted puede entrar a la página de Restaurando la Cultura del Reino, a la página Restaurando la Cultura del Reino, y ahí en la página de Restaurando la Cultura del Reino usted va a encontrar toda la información con respecto a las actividades que se hacen en esta casa. Así que le damos gracias al Señor, le damos gracias a todos aquellos que se están conectando y que han de conectarse a través de las redes sociales, y también le damos gracias a nuestros hermanos por estar aquí. Tenemos un grupito de hermanos hermosos, fieles, que siguen viniendo domingo tras domingo para compartir con nosotros. Aquí estábamos dialogando sobre, tenemos unas cataratas aquí adentro de la congregación. Tenemos un pequeño hueco aquí en el techo que se nos moja un poquito, pero le damos las gracias al Señor porque ya están tomando cartas en el asunto, ¿verdad? Y prontamente nosotros vamos a estar reparando todo esto que se nos dañó con las aguas. Así que, pero nada, estamos contentos a pesar de todo. Hay otros que tienen mucho menos que nosotros y que tienen que predicar al aire libre, y esos se queman debajo del sol. Y hay hermanos en la África que no tienen un techo donde congregarse. Y hay otros hermanos que no tienen de comer. Y nosotros, aunque nos estamos mojando un poquito, porque llueve y se moja aquí adentro, por lo menos tenemos un techo donde nos podemos congregar y darle la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Son cosas materiales que lo podemos resolver. Pero lo que no se puede resolver es si no aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Y llega ese día del juicio y usted todavía no ha aceptado a Cristo, eso sí ya no se va a poder resolver. Así que le damos las gracias al Señor. Gracias al Señor por todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Le damos las gracias al Señor por tener este lugar y poder congregarme con mis hermanos. Aleluya. Steven está afuera hoy porque está trabajando. Jaima está por ahí. Gracias al Señor, ya está por ahí. Sí, tengo a la hermana Janet, la vamos a mantener en oración. Estaba indispuesta de salud, ¿verdad?, y no pudo llegar en esta mañana. Pero nada, son cosas, ¿verdad?, que nosotros no tenemos control de, ¿verdad?, de este tipo de situación cuando nos enfermamos y demás. Pero tenemos un Rey de Gloria que es el sanador por excelencia, nuestro doctor por excelencia. Así que Janet, te mandamos salud en el nombre de Jesús a la distancia, y sabemos que Dios tiene el control y que te va a sanar. También tenemos a la mamá de Nivia, que tuvo una pequeña caída y sabemos que, ¿verdad?, Nivia está un poquito preocupada. Nivia, el Señor tiene el control. Bendito sea el Rey de Gloria, y mandamos salud y sanidad sobre tu madre en esta hora para la gloria y la honra del Señor. Aleluya, aleluya,
Aleluya. ¿Alguna otra persona que? No. Ok. Así que comenzamos nuestro culto en esta hermosa mañana. Padre santísimo y Dios de la gloria, vengo delante de tu presencia, Señor, y te pido, Padre de la gloria, que seas tú tomando el control de todo lo que ha de acontecer en este lugar. Señor, quítanos a nosotros para que te pongas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando control de manera especial sobre cada palabra, Padre de la gloria, sobre, Padre, todo lo que ha de acontecer en este lugar. Yo te pido que tu Espíritu Santo sea moviéndose con poder, sea moviéndose con unción, sea transformando, cambiando, sacando a la luz todo aquello que haya que sacar a la luz. Padre de la gloria, ayúdanos, Padre, a reconocer nuestro pecado para que así lo podamos presentar delante de ti y pedirte perdón, Padre de la gloria, Señor, porque necesitamos de ti, porque solo no podemos, Padre de la gloria. Señor, tierra, polvo somos, Padre de la gloria, pero tú eres Rey de gloria, Dios todopoderoso y el que toma control, Padre de la gloria, de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Te pido, Dios, que seas tú el centro en esta mañana y que todo lo que se haga aquí será para honrarte, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Usted siga ahí en comunión con el Señor. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hemos escuchado las peticiones de los hermanos allá a la distancia. Que Dios tome el control, que sea Dios haciendo conforme a su voluntad. Bendiciones a todos los que están aquí presentes. Así que hemos visto, ¿verdad?, un panorama en estos tiempos. En muchos de nosotros, ¿verdad?, como que la tempestad se ha levantado. Como que la tempestad se ha levantado. Como que la tempestad se ha levantado, pero el Señor dice: yo los llevo a puerto seguro. A veces es necesario las tempestades. A veces es necesario las tempestades para nosotros poder crecer, no solamente personalmente, sino espiritualmente. Para saber que nosotros tenemos un Dios que vela por nosotros, que tiene cuidado de nosotros. Y a veces son necesarias esas tempestades. Pero le tengo buena noticia en esta mañana. Él nos lleva a puerto seguro. No importando lo que nuestros ojos físicos vean, tenemos que creer en lo que Él ha dicho en cada uno de nosotros. Así que Salmo 107, 29, 30 dice: cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Por más fuerte que sea el mar, obedece al mandato de Dios. Así que por más fuertes que sean nuestras tempestades, Él la calma. Él la calma, así nos dice el Señor. En Él hay seguridad. En Dios solo hay seguridad. Tenemos que confiar en Él de día a día. Esto es un trabajo que nos corresponde de día a día. No hoy y mañana no. Esto es un trabajo que nos toca creer de día a día. Ese es nuestro trabajo, creer. Que a veces nos resulta difícil creer en lo que Él ha dicho. Sí. Nos resulta difícil porque a veces nos dejamos llevar por lo que pasa a nuestro alrededor y nos dejamos llevar por nuestros ojos físicos. Pero Él está al cuidado y nos lleva al puerto seguro. Así que adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Gracias, Señor, te damos, Padre. Gracias, Dios. Sé tú manifestándote de manera especial, Padre de la gloria, Señor, en esta mañana, Padre. Sé tú despejando los aires, el camino, Padre de la gloria, Señor, para poder entrar en tu presencia, Padre. Oh, Padre de la gloria, hermoso es cada momento, en esta mañana, Padre, porque solo tú, Padre de la gloria, Señor, que nos me das visitas y de mi haces haces un altar. Señor, nos levanta, Padre, nos restaura. Quiero me lleves más adentro.
siempre eres fiel. Tú has sido un padre fiel y no tengo por qué temer. Tú en cada temporada me has demostrado que te vas a quedar. Oh, es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, es que es tu palabra la que por siempre permanecerá. Oh, se puede voltear todo, pero ella siempre permanecerá. Oh, puede haber lo que sea, pero ella siempre permanecerá. Ella siempre me restaurará. Ella siempre me cuidará. Ella siempre me limpiará. Es tu palabra, 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 es tu palabra. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Dios, por lo que tú haces y por lo que estás haciendo. Mientras estaba en la adoración, Dios me presentaba un panorama. En medio del mar, cuando estamos en la barca y se levanta la tempestad, hay quienes permanecen quietos. Hay quienes permanecen estancados. Pero hay quienes mueven la barca. Y Dios nos dice en esta mañana que movamos la barca, no importando tan pesadas sean las cargas, los conflictos, las situaciones, que nos permanezcamos moviendo la barca, nos dice el Señor en esta mañana, porque no podemos permanecer estancados ni paralizados. Los vientos no nos pueden dar miedo, no nos pueden dar temor. Tenemos que seguir el camino, nos dice el Señor en esta mañana. Tenemos que seguir el camino, no importando qué duro sea, no importando cuántos obstáculos tengamos que sacar del camino. Tenemos que permanecer caminando, nos dice el Señor. Hechos 28:13 dice: y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. Y al día siguiente se levantó un viento del sur. Y en 2 días llegamos a Puteoli. Y Dios nos dice: levántate, levántate. Porque lo que ha pasado Dios lo permitió. ¿Sabes por qué? Porque se acelera nuestro propósito. El propósito de cada uno de nosotros se acelera, nos lleva en avance. Así que resistamos, nos dice el Señor, porque Dios nos lleva en avance, en avance. Por eso usted ha visto una prueba tras de otra, por eso usted ha visto la tempestad una detrás de otra, porque es para transformar nuestros caracteres, porque Dios nos lleva en avance. Así que le damos gracias a Dios, adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta mañana. Gracias, Padre amado, te damos. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Adoramos. Adoramos. Gracias, Dios. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es
posible si puedes creer. Confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible si puedes creer. Confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes y le dejamos la parte por aquí al evangelista Christopher Delgado. Prepare corazones, ¿verdad?, para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Aleluya, sean todos bendecidos en esta mañana. Como siempre digo, para mí es un privilegio poder, ¿verdad?, estar delante de ustedes aquí, presente, allá a la distancia les bendigo. Y no quiero perder, ¿verdad?, esa misma línea que la pastora estaba trayendo a través de devocional. Me acordaba a una de mis prédicas que yo tenía apuntada, que no es lo que voy a traer hoy, pero el Señor me recordaba eso. Y el tema de esa prédica decía: el plan nunca cambió. El plan nunca cambió. Y en esa prédica narraba la historia donde Jesús le dice a sus discípulos: vayan a la barca y vayan a tal lugar y yo los veo después. Y Jesús se queda acá y ellos van, se montan en la barca. Esa historia se encuentra en Lucas, pero también se encuentra en Marcos. Y esa historia narra de que los discípulos se fueron en la barca y dice la palabra que entró una tempestad grande. Y a lo lejos vieron, dice la palabra, como si fuese un fantasma, pero era Jesús caminando sobre las aguas. Y nosotros conocemos esa historia mucho. Conocemos la historia que dice, Pedro le dice: Señor, si ese eres tú, mándame a caminar también sobre las aguas. Pero el detalle curioso es que en Marcos narra diferente. La misma historia, el mismo suceso, pero tiene un detalle bien diferente. Y en ese detalle es que Jesús le pasó por al lado a la barca. Búsquelo en Marcos. Jesús le pasó por al lado a la barca. Marcos está viendo, pero
Estoy pasando por una tempestad, estoy pasando por un problema. Sí, pero Jesús le dio unas instrucciones. Le dijo, los veo en el otro lado. Y ahí está la diferencia de cuando lo narra Marcos y cuando lo narra Lucas. Lucas narra más el detalle de que Pedro caminó sobre las aguas, pero Marcos se dio cuenta de que, espérate, es que el Señor ya me dio unas instrucciones y me dijo, te veo en el otro lado. Y muchas veces el Señor nos ha dado ya instrucciones, ya nos ha dado palabras, y nosotros estamos pasando tempestades, como estaba diciendo la amada. Por eso es que no quiero perder la línea, porque el Señor ya está comenzando a hablar, y no es lo que yo tenía estipulado aquí, no es lo que tenía escrito, pero el Señor ya empezó a hablar y me voy por esa línea. El Señor nos ha dado palabras, ya el Señor nos ha demostrado dónde es el camino. Te veo al otro lado, y estamos pasando tempestades y Jesús nos pasa por al lado, no para mofarse, sino es porque el plan nunca cambió. El plan nunca cambió para tu vida. Ya el Señor te dio una palabra, ya dijo que tu familia va a ser convertida, pues el plan nunca cambió. Aunque tus ojos no vean que tu familia se está convirtiendo, el plan nunca cambió, porque ya el Padre dijo algo y Él no es hombre para mentir, sino para cumplir su palabra. Y nos toca a cada uno de nosotros montarnos en nuestra barca y llegar al otro lado. Esa es la diferencia cuando Marcos está narrando la historia. El detalle de Marcos, él no se preocupa. Él sí, el milagro de que Pedro caminó sobre las aguas. Pero el milagro más grande fue que el plan nunca cambió. Marcos dice que él le pasó por al lado a la barca. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido que el Señor nos pasó por al lado? Pero Señor, estoy pasando esta situación. Sí, pero es que ya yo te di instrucciones. Es que ya yo di una palabra sobre tu vida. ¿Qué más tú quieres? El Señor quiere ver nuestros esfuerzos. Y como siempre digo, cuando doy esa enseñanza o esa prédica sobre el plan nunca cambió, es que Pedro era pescador, él sabía correr una barca. Y muchas veces en nuestras tempestades se nos olvida quiénes somos. A Pedro se le olvidó que él era pescador. Él se le olvidó que esa era su profesión. Él ya sabía bregar una barca. Él sabía estar en tempestades difíciles, porque no era la primera vez. Pero en ese momento, la desesperación de ver tanta lluvia, de ver las olas grandes, de ver tanta tempestad, se le olvidó quién él era. Y a nosotros se nos olvida que somos hijos de Dios cuando estamos en medio de la tempestad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tempestad es grande, sí, pero el Dios que yo le sirvo es aún más. El que está frente mío, que es Jesús. Yo fui el que le dije, Señor, si eres tú, mándame a buscar. Pedro fue el que lo dijo. Él fue el atrevido. Y muchas veces nosotros somos los atrevidos, retamos a Dios y le decimos, Dios, si eres tú, mándame a buscar. Señor, tú me llamaste, pues yo voy para allá. Y en medio del camino, ay, entró la tempestad y me estoy hundiendo. Pero si fuiste tú que los retaste. Fuiste tú. Tú dijiste, vale, vamos a hacerlo. Señor, mándame a buscar, yo también quiero caminar sobre las aguas. Y el Señor cumplió. Dijo, Pedro, ven. Y él caminó sobre las aguas hasta que llegó. Su mirada se desenfocó y no estaba puesta en Jesús. Por eso siempre tenemos que estar enfocados en Jesús y acordarnos que el plan nunca cambió. Cerrando el paréntesis, tenía que soltar eso del pecho. Gracias pastor. Voy a ponerlo un segundito, vamos a ponerlo acá. Aleluya. Tenía que soltar eso. Ahora sí. Ahora entramos al programa regular. Les bendigo, gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Nuevamente, les bendigo allá a la distancia. Para mí siempre es un privilegio, ¿verdad?, poder compartir un poquito lo que es la palabra, ¿verdad?, y lo que el Señor ha ministrado sobre el corazón. Y en el tema de esta mañana es un tema muy sencillo. Es un tema que desde que lo escuché me tocó un montón. Es un tema de uno de mis muchachos que canta. Y el tema se titula Nunca me fui. El tema de esta mañana es Nunca me fui. Y la base bíblica se encuentra en 1 Samuel 3, del 3 al 10. Para que tengan un poquito de trasfondo,
aquí es donde vemos que Dios hace el llamado oficial a Samuel. Y durante esta semana, lo que fue el viernes, lo que fueron los varios servicios atrás, yo hacía referencias de esta historia. Pero el Señor me ministraba y quería poder compartir esto, porque aquí hay unos puntos bien importantes que nos va a hacer entender a nosotros que tenemos que estar afinados a la voz de Dios, que tenemos que estar pendientes a cuando Dios nos llama o cuando Dios nos manda a hacer algo, o cuando, ¿verdad? Como vuelvo y repito, a nuestro llamado. Amada, si lo tienes ahí para poder leerlo. Primera de Samuel 3, del 3 al 10. Dice así la palabra. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. El Señor añadiendo bendición sobre su palabra. Vemos esta escena, ¿verdad? Y como estaba mencionando, yo hacía referencia en los servicios pasados sobre esta historia de que, ¿verdad?, Jehová estaba llamando a Samuel. Y detalles curiosos que yo mencionaba era que Samuel vivía en el lugar santísimo. Él vivía dentro donde estaba el arca del pacto. Él dormía ahí. Y qué curioso que él vivía ahí. Y cuando Jehová lo llama, ahí era donde la presencia del Señor estaba ahí. Ese era el arca, eso es lo que representaba el arca. La presencia del Padre, el pacto, ahí es donde era que se manifestaban estas cosas sobrenaturales. Era ahí, en ese lugar, pero no todo el mundo podía entrar a ese lugar. Tú tenías que ser consagrado, tú tenías que ser un sacerdote consagrado al Señor para poder entrar a ese lugar. Y no simplemente eso, había un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Había que pasar algo sobrenatural para poder entrar a ese lugar. Qué curioso que él vivía en ese lugar. Vemos la historia antes de esta escena que su mamá lo consagró al Señor. Fue una petición que su mamá le había pedido al Señor: Señor, dame un hijo varón y le llamaré Samuel y te lo dedicaré a ti. Ese es el trasfondo de Samuel, para que podamos entender un poquito la historia. Pero date curioso que estaba mencionando es que vemos que Samuel vive en este lugar. Él duerme ahí, al lado de la presencia de Dios. Qué bonito suena eso. Qué bonito suena, ¿verdad? Que él vivía o dormía en ese lugar. Y con el detalle que le mencioné, no era cualquier lugar. Era el lugar santísimo, diseñado para la presencia de Dios. Ahí es donde estaba el arca del pacto. Y había un velo que lo dividía. Para poder entrar había que pasar algo sobrenatural. Y muchas veces el Señor me ha ministrado, nosotros vivimos en el lugar santísimo. Vivimos con la presencia del Padre o con la representación de la presencia del Padre. Pero aún así no reconocemos la voz de nuestro Padre, no conocemos la voz de nuestro Dios. Aún viviendo en esos lugares. Poniéndole en contexto, hoy en este mundo venimos a la iglesia, servimos a la iglesia, venimos y estamos aquí, decimos que somos cristianos, vivimos, ¿verdad? Vemos las manifestaciones, vemos los milagros, vemos los prodigios, pero cuando Jehová habla, no reconozco su voz.
me he acostumbrado a algo. Se convierte en algo monótono. Y la versión que yo tengo, la amada leyó una versión, yo tengo otra versión aquí. Dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor en aquellos días, las visiones, ¿verdad? La palabra del Señor. Y en aquellos días, la palabra del Señor, en aquellos días las visiones no eran tan frecuentes como antes. Y acontecía un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara, y aquí me quiero detener, y la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Ahí confirma el dato que yo estaba mencionando. Pero mira esto. Dice la palabra que en ese momento las visiones, los sueños, los milagros estaban cesando. Pero mira qué dato curioso, que dice que la lámpara de Dios aún estaba encendida. Y te quiero dar esta información. La lámpara de Dios simbólico de la presencia divina del Padre. Eso era lo que significaba la lámpara que estaba en el templo. Si mientras esa lámpara estaba prendida para ellos, esa lámpara estaba prendida, todavía existía presencia de Dios. Y la palabra nos enseña que nosotros tenemos un fuego, un don adentro de nosotros. Y si todavía hay fuego en ti, tú tienes que avivarlo para que no se apague. Mira qué curioso que dice al principio que las visiones, los milagros estaban cesando. Ya no se escuchaba tanto la voz de Dios. Pero aún la lámpara de Dios estaba encendida. No importa que aún los milagros, los prodigios, tú no los veas físicamente. A lo mejor tú no estás escuchando la voz de Dios audiblemente, pero aún el fuego de Dios está encendido. Por eso en Deuteronomio dice, voy a buscarlo por aquí: vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Todas estas bendiciones, todo esto que nosotros recibimos día a día es porque escuchamos la voz de Dios. Esto es en Deuteronomio. Pero en este momento no estaba sucediendo eso. Pero aún la lámpara de Dios estaba encendida. Tú tienes que estar manteniéndote encendido. Tú tienes que avivar ese fuego en ti. Tú tienes que mantener esa chispa ardiendo por la presencia del Padre. No importa la circunstancia, como decía la amada al principio, no importando las tormentas, no importando, siempre nos escucha a nosotros, no importando lo que tus ojos vean, sigue adelante, sigue caminando. Yo no te lo digo como un cuento de hadas, sino te lo digo porque ahí es donde entra la bendición. Si Dios te mandó a hacer algo, usted sea obediente y camine en eso, y usted verá que Dios le va a hablar, que Dios le va a tocar, que Dios le va a cumplir su petición del corazón si está en la voluntad del Padre. Pero tú tienes que mantener esa lámpara encendida. Y en el templo, en este momento, la lámpara todavía estaba encendida. Eso significaba que todavía había presencia de Dios. Aunque mi alrededor decía lo contrario, lo dice la palabra. Dice que los milagros, los sueños, las visiones no estaban sucediendo tan frecuentemente como estaba pasando antes, en un momento dado. Pero aún había presencia. No significa que en un lugar sucedan milagros o sucedan, haciéndote paréntesis, sucedan este tipo de manifestaciones. Es porque la presencia de Dios está, ojo. Porque también el Señor se mueve en el lugar apacible, sin mucho ruido, sin mucha profecía, sin muchas cosas. También Dios se mueve y lo hemos experimentado en esta casa. Cerrando en paréntesis. La lámpara de Dios, el significado simbólico de la presencia divina del Padre. Aún había presencia. Aún había presencia en ese lugar. Aún Dios estaba dispuesto a hablar. Y lo vemos más adelante. Pero ¿quién está dispuesto a escuchar? Y a reconocer, sobre todo a reconocer la voz de Dios. Ahí es donde está el detalle. Y vemos más adelante, dice capítulo 3. Cuando la lámpara de Dios aún
no se había apagado. Y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió Elí y le dijo: aquí estoy, pues ¿por qué me has llamado? Pero Elí respondió: yo no te he llamado. Y para mí ese yo no te he llamado es bien importante. Esta es la primera vez que el Señor le dice: Samuel, Samuel. Clarito, se está escuchando la voz de Dios ahí, audiblemente. Pero él fue donde Elí, a su mentor, y dice: Señor, aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Y cuando Elí le dice: yo no te llamé, a mí me ministró. Porque se supone que Samuel, viviendo en el lugar santísimo, viviendo al lado de la presencia del Padre, hubiera reconocido la voz de su Dios. Hubiera reconocido la voz de su Dios. Él estaba viendo las manifestaciones sobrenaturales que sucedían en ese lugar. Pero aún así no reconoció la voz de Dios. Él va a lo más cercano que él tenía, era Elías, al hombre. Y muchas veces Dios nos está llamando y Dios nos está diciendo, y nosotros lo que hacemos es que vamos a lo más cerca que tenemos, a los hombres. Y fue donde Elí. Y cuando Elí le dice: yo no te llamé, a mí no me llamó ningún hombre, a mí me llamó Dios. Y muchas veces, y sonará como: pero Cris, con lo suave, estás altanero. No es que es altanero, es que yo tengo que reconocer la identidad que Dios me dio a mí. Y me dio una identidad de hijo, como se la ha dado a cada uno de nosotros. Y a mí, el hombre, a mí no me llamó. A mí el que me llamó fue Dios. Y cuando tú reconoces que Dios es el que te llamó, entonces tú puedes caminar hacia tu destino. Entonces tú puedes caminar en el diseño perfecto que Dios ha hecho para tu vida. Porque el hombre a mí no me llamó. A esta casa, haciendo paréntesis, el hombre no llamó a esta casa. Fue Dios. Y le hemos dado 1000 veces testimonios aquí de que nosotros comenzamos esto sin dinero. Y fue Dios que lo trajo todo. Lo poco que usted ve es bendición del Padre. Por eso cuidamos tanto lo poco que tenemos. Cerrando el paréntesis. Cuando usted reconoce que el que te llamó fue Dios, que cuando usted reconoce que fue Jehová el que te está llamando directamente, y tú estás reconociendo la voz de Dios, esto no sucede. Muchas veces venimos a la iglesia, venimos a nuestras congregaciones, venimos y compartimos con hermanos y Dios está hablando, sí, manifestaciones y todo lo demás, pero vamos a lo más cerca porque aún no es reconocido la voz de Dios, o no es reconocido el mover del Espíritu Santo. Y voy a lo más cerca. ¿Qué es lo más cerca hoy en día? Pues un apóstol, un profeta, a los hombres, a mi líder. Cuando es Dios hablándote directamente, cuando es Dios dándote una instrucción directamente. Como hijos, tenemos que reconocer la voz de Dios. Como hijos tenemos que conocer la voz de nuestro Padre. Dato curioso, haciendo otro paréntesis. Los paréntesis. Cuando papi, el pastor de la casa, que es mi papá físico, para la gente allá en las redes sociales, cuando él llegaba a casa y yo no estaba en casa, yo estaba jugando por el barrio, él tenía algo específico para llamarme y yo ya reconocía eso. Él pitaba. Acá no, tú sabes de eso. Y él pitaba, pero él pitaba duro que se escuchaba en todo el barrio, pero ya yo reconocía ese pito en específico. Era diciendo: hey hijo, vuelve a casa, ya es hora. Y yo estaba con los muchachos, a lo mejor jugando con los amigos en el barrio, y salía cogiendo: viejo, estoy aquí en casa. Ok. ¿Dónde estaba? En tal sitio. Ok, está bien. ¿Puedo jugar un ratito? Sí, vete, está bien. Pero ya uno estaba afinado con eso. De la misma forma uno tiene que estar afinado con el Padre. De la misma forma cuando Dios habla, uno tiene que responder. Espérate, Dios está hablando. ¡Fum! Uno arranca para allá. Uno tiene que moverse. Porque yo vivía con mi papá. Claro está, soy su hijo. Sabía cuando él llamaba o no llamaba. Pero solamente ese detalle de saber, para otra persona habrá sido un pito normal. Alguien pito. Pero para un hijo que reconoce, sabe que era un llamado. Y yo tenía que ir
a responder al llamado. Y en este caso Samuel no supo responder al llamado. Pero como Dios es tan misericordioso con nosotros y con Samuel en este caso, dice la palabra que lo llamó una segunda vez. ¿Dónde me quedé? En el 5. Entonces corrió Elí y le dijo: aquí estoy. Disculpen, que esta tableta es nueva. Bueno, no es nueva, es viejita. La que normalmente yo uso se me dañó. Ay. Además ok, aquí estamos. Capítulo 5. Entonces corrió Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí respondió: yo no te he llamado. Vuelve a acostarte, vete a tu lugar. Y él vuelve al lugar santísimo. Y él fue y se acostó. Y ahí es donde estaba mencionando. Y Dios tiene misericordia de Samuel y dice: ¿tú sabes qué? Dame llamarlo otra vez. El Señor volvió a llamar: Samuel, Samuel. Se levantó y fue donde Elí. Volvió a lo más cerca que él tenía. Volvió a los hombres. Volvió a lo que él conocía. Y a mí me vuela a la cabeza que cómo es posible que Samuel, siendo consagrado, siendo separado, teniendo este privilegio en este momento, que solamente eran los que tenían ese privilegio, eran los sacerdotes de aquel momento, que se consagraban, que pasaban un proceso para poder entrar a la presencia del Padre. Él te lo tenía de caché, como uno dice, lo tenía con ese beneficio de: no, yo duermo aquí. Yo duermo aquí. Y aún así no reconocía la voz del Padre. Aún así no reconocía la voz de Dios. Dios tiene misericordia y le dice: el Señor volvió a llamar a Samuel. Samuel y Samuel. Samuel, Samuel. Samuel se levantó, fue a donde Elí, nuevamente a donde los hombres. Nos ha pasado a nosotros en nuestras situaciones. Dios está llamando, pero nosotros vamos a lo más cerca, volvemos a los hombres. Y él dice, y le dijo a Elí: aquí pues me llamaste. Pero él respondió: yo no te he llamado. Hijo mío, vuélvete y acuéstate. Y así muchas veces nos hace el hombre: no, es que yo no te llamé. Vete y acuéstate. Vete y desecha tus sueños. Vete y no responda a la voz de Dios. Vete, duérmete. Y muchas veces nosotros tenemos llamados, tenemos sueños, tenemos muchas cosas por delante que Dios nos ha llamado a hacer. Y el hombre lo que nos dice es: vete y acuéstate. Yo no me voy a acostar. Yo no voy a acostarme sobre los sueños o sobre el diseño que Dios ha puesto en mi vida. Yo quiero responder a ese llamado. Yo quiero poder responder a ese llamado. Que sea el Señor manifestándose a través de mí como vasija. Que sea el Señor, porque tú sabes que cuando llegue el día final, cuando el Señor le esté llamando, que abra el libro de la vida y mi nombre esté ahí, Él diga: ven, buen siervo, ven. Porque hice mi parte y cumplí el llamado que el Señor ha hecho. Claro está, no es por obra, la palabra lo dice, no es por obra para que nadie se glorifique. Pero si tú tienes fe, la fe provoca unas obras en específica. Tú crees tanto en el Señor y tú amas tanto al Señor que tú quieres trabajar para la obra. Tú quieres trabajar para el reino de Dios. Tú quieres poder que cuando Dios hable diga: Cano, te necesito en tal sitio, y tú digas: vamos para allá. Señor, ¿cómo es la cosa? Porque la palabra dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. En otras versiones los violentos. A mí me gusta más esa versión. Los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos. Pero para poder arrebatar el reino de los cielos hay que ser valiente y hay que responder al llamado. Hay que responder. Y cuando hablo de llamado, no es que, pues, sí, Dios nos ha llamado a algunos pastores, a algunos apóstoles, a algunos profetas, a algunos maestros, a algunos, etcétera. Lo hemos estudiado aquí muchas veces. Pero muchas veces Dios también nos llama en las cosas pequeñas. Vete, dile: Dios te bendiga a fulano. Vete y abraza a tu hermano. Cosas simples. Porque también Dios se manifiesta en la comunidad. Dios también se manifiesta en tu casa. Dios también se manifiesta en tu círculo de amistades, en tu círculo pequeño. Con en tu trabajo. Con las cosas más pequeñas. Dios aún también se manifiesta
Pero baby, repito, no podemos ser como, ya el Señor lo llamó 2 veces. 2 veces, y las 2 veces no respondió. Fue a lo más cerca, a los hombres. Que cuando Dios llame, yo la puedo reconocer y decirle, heme aquí, Señor, de la primera. No tengo que estar esperando más confirmación, más confirmación, más confirmación. Muchas veces estamos esperando confirmaciones de los hombres. Ya Dios nos habló, pero Señor, pues, dame una señal. Y si Dios te da la señal. Y, no, pero Señor, dame otra. Y el Señor va con misericordia y te dice, ok, aquí está. Y te llama otra vez y te confirma lo que ya te dijo. Y seguimos buscando, pero es que ya Dios te confirmó. Para mí, Samuel, esa primera vez que Elí le dijo, pero es que yo no te llamé, para mí era suficiente para decir, pues Señor, cuando tú llames otra vez, aquí estoy. Descendimiento que se ha perdido en este tiempo. Una herramienta esencial para este tiempo, el descendimiento de espíritu. Y si tú no tienes el descendimiento de espíritu, hermano, te aconsejo a que lo desarrolles, lo busques. ¿Y cómo eso se desarrolla? Una relación con el Espíritu Santo. Pídeselo, desarróllalo, hágalo, búscalo, busca su rostro, busca su presencia, y tú vas a ver que te vas a poner más sensible aún a su espíritu, que cuando Él llame, hay que llamarte muchas veces, con simplemente pitar, ya tú reconoces que hay un llamado pendiente y tú tienes que llegar al lugar. El 7. Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió y llamó a Samuel por tercera vez, 3 veces. Y mira qué curioso en ese verso, que dice se me fue. Yo no te he llamado, y Samuel no conocía aún al Señor. ¿Qué cosa? Aún no conocía al Señor, viviendo donde estaba la presencia del Padre, y aún no reconocía o conocía al Señor. Y dice que aún todavía la palabra no se la había revelado. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto, hermanos, ¿verdad?, en este ambiente cristiano, en esta cultura, que vienen a la iglesia, que sirven a la iglesia, pero aún así no reconocen a Dios? Y esto sonará duro o raro, pero hay más apartados dentro de las congregaciones que fuera. Eso suena duro, porque mira, Samuel estaba dentro del templo, y no simplemente dentro del templo, en el lugar santísimo. Y aún, lo dice ahí, no lo digo yo, lo dice la palabra, versículo 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. ¿A cuántas veces nosotros, o a cuánta gente le ha pasado que la palabra del Señor aún no le es revelada? Estando en las congregaciones, cogiendo escuelas bíblicas, cogiendo discipulado, viendo las manifestaciones del Espíritu Santo, y aún así la palabra de Dios no se le ha sido revelada. Tenemos que pedirle esa rema, tenemos que pedirle esa revelación de la palabra. Que cuando tú estás estudiando, escudriñando la palabra, Señor, guíame, enséñame. Que tú me quieres enseñar, revélate a través de tu palabra. Porque si tú quieres escuchar la voz de Dios, esto es fácil. Coge la Biblia, ábrela y léela en voz alta. Y ahí está. Y ahí Dios te está hablando audiblemente. Sí, porque muchas veces queremos que sea algo sobrenatural, algo especial, como trompeta del cielo que suene. Claro, sí, es posible. Y han visto testimonios de que escuchan la voz de Dios audiblemente. Pero tú sabes que tenemos la palabra, tenemos un beneficio que es la Biblia. Tú solamente tienes que abrir la Biblia y leer lo que dice ahí, porque es palabra de Dios. Es inspirada por el Espíritu Santo. Dice que es palabra viva. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Léela audiblemente en tu casa. Léela audiblemente. Cris, eso es cliché, eso es cosas tuyas. No, inténtalo. Inténtalo y dile: Espíritu Santo, háblame. Rompe a leer la Biblia audiblemente para que tú veas que algo va a suceder. La palabra dice también que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que siempre leer la palabra, siempre buscando a desarrollar nuestra fe, a desarrollar nuestro descendimiento de espíritu, para que cuando Dios hable, no me tenga que llamar mucho, como hizo con Samuel.
En el 7, y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El 8, el Señor volvió, misericordia de Dios, nuevamente nos llama en esta mañana, ya a la distancia en las redes sociales. Dios te llama nuevamente, Dios nos llama nuevamente. Y dice, el 8, el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó, fue y vuelve. Y cae, es lo mismo. Y va donde Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Tuvo que otro reconoció el llamado de Samuel. Elí reconoció entonces, espérate, es que el Señor lo está llamando. El Señor te está llamando. Allá en las redes sociales, si estás conectado con nosotros o estarás viendo esto, el Señor te está llamando. Y vuelve y te llama a través de personas. Y vuelve y te lleva a culto. Y va y te revela. Y esto y lo otro. El Señor te está llamando. Llega. Responde al llamado. Me quedé en el 8. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Fue a donde Elí y dijo, aquí estoy, me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate. Él te llama. Si él te llama, dirás, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en la tercera ocasión a Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la respuesta que tenía que pasar desde un principio. Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar a la voz de Dios? Dato curioso, te voy a dar el significado de Samuel. Samuel significa escuchado por Dios. Eso es lo que significa Samuel. Samuel, escuchado por Dios. Cada uno de nosotros somos escuchados por Dios. En nuestras oraciones, en nuestros clamores, en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Dios nos está escuchando, pero ¿estás escuchando tú a Dios? Dios estaba escuchando a Samuel. Ese es su significado. Dios es perfecto. Cuando uno lee la Biblia está brutal. Qué casualidad. No hay casualidades, pero mira qué detalle. Que el significado de Samuel significa escuchado por Dios. Pero ¿cuántos estamos escuchando a Dios? Dios nos escucha, pero muchas veces estamos a las millas y no hacemos silencio para que Él sea el que nos hable. Él conoce nuestras peticiones, Él conoce nuestras situaciones, pero muchas veces lo que nos toca hacer es silencio. Y eso yo lo he tenido que aprender en este último tiempo. Te lo digo por mí. Porque ahí están mis pastores, que son mis padres, y saben, y ahí están mis hermanas que saben que yo soy explosivo. A mí no me gusta algo y yo vamos para encima. Y tú sabes que he aprendido a tener que callar. Y en el silencio, el Señor me ha ministrado y me ha enseñado. No todo se resuelve con la boca. Muchas veces se resuelve con silencio. Y Samuel, su significado, escuchado por Dios. Pero muchas veces tenemos tanto ruido y tanto sonido de la sociedad, del mundo, de nuestros problemas, que ese ruido evita a que yo escuche a la voz de Dios. Y mis peticiones muchas veces evita a que yo escuche la voz de Dios. La palabra dice que no han recibido porque han pedido mal. Y muchas veces no estamos recibiendo nuestras peticiones o no estamos recibiendo esa bendición que a lo mejor nos toca, pero es porque hemos pedido mal. Gracias al Señor, la palabra también hace provisión para eso. Dice que el Espíritu Santo es suficiente para interpretar nuestras oraciones, llevárselas delante del Padre, y entonces el Padre cumple con nosotros. Eso es misericordia. Pero no podemos ser como Samuel.
tenemos que estar, mire, con el oído afinado. Afinado. Y vemos en otros versículos bíblicos que dice que la oveja escucha la voz del buen pastor. ¿Quién es nuestro buen pastor? Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Mi oído tiene que estar presto, como oveja que escucha a su buen pastor. Y vemos, ¿verdad?, al final de la historia, entonces vino el Señor y se detuvo. El Señor se detiene muchas veces y te da espacio para que tú organices tus cosas y hagas silencio para Él nuevamente hablarte. No significa que no te está hablando, es que no está obrando, todo lo contrario. Cuando está ese silencio del Señor es porque Él está obrando. Él está trabajando ciertas cosas, ciertas fichas, para que cuando tú te acomodes y hagas silencio, entonces Él pueda hablar. Porque Él es un caballero. Un caballero. A mí se me enseñó desde chiquito que si hay dos adultos hablando, usted se calla y espera. Pues de la misma forma, el Señor te ve hablando, soltando, pues Señor, dale esto, Señor, dale lo otro, Señor, dame bendición, Señor, dame palabra, Señor, manifiéstate, Señor, esto, lo. Él es caballeroso y Él dice, Él está hablando, deja que se manifieste. Y llega el punto que uno ya no tiene palabras para decir, uno está quebrantado a tal un nivel que lo único que puede es llorar, y lo único que tú escuchas es el del sentimiento, y tú escuchas ese silencio en tu cuarto, y entonces ahí es donde Dios se manifiesta y entonces te habla. Porque ya tú hiciste silencio. Nos toca hacer silencio muchas veces. Y dice que Él se detuvo. Después que se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, y te vuelve y te llama como en otras ocasiones. Te llamé una vez, allá a la distancia. Te llamé una vez, no respondiste. Fuiste a los hombres, y los hombres te confirman que no fueron ellos los que te llamaron. Si tú estás en este caminar, si tú estás aquí presente hoy en día, si tú estás ahí conectado, es porque Dios te llamó. Es porque tienes un propósito en el Señor. Cada uno de nosotros, por más grande o más pequeño, no importa, es un llamado que Dios ha hecho. Y es importante para el reino de Dios. Porque ese llamado que Dios te ha entregado a ti y a cada uno de nosotros presente y allá a la distancia, es un bloque más para expandir el reino de Dios. Sea más o sea menos, delante de los ojos de los hombres. Porque delante de Dios todos somos importantes y somos útiles en las manos de Él. Y vemos, ¿verdad? Entonces llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, ahora sí. Y respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Y para tú escuchar, vuelvo a repetir, para tú poder escuchar, tú tienes que hacer silencio. Qué difícil se nos hace como puertorriqueños hacer silencio. Te lo digo por experiencia. Ahí está la amada, ella sabe. Hay que hacer silencio muchas veces. No todo se resuelve con la boca. No todo se resuelve de decirte dos o tres. Muchas veces todo se resuelve o la tempestad cesa cuando uno hace silencio. Mi carácter, mi postura vale más que yo decirte dos o tres en medio de la situación. Y tenemos que decir así como dijo Samuel en un momento dado, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, y que se encargue Él. Él te va a hablar cuando tú hagas silencio. Esa es la clave. Si te vas a llevar algo en esta mañana, llévate esto. Llévate este punto. ¿Tú quieres que Dios te hable? Al silencio. Sigue buscando su rostro. Sigue habitando en el lugar santísimo. Sigue buscando presencia del Padre. Sigue buscando, estudiando la palabra. Sigue buscando esa revelación, esa rema de la palabra de Dios. Haciendo silencio. Y tú vas a ver que Él te va a hablar. Tú vas a ver que Él te va a hablar. Pero muchas veces Él nos habla en diferentes formas. No hay una forma en específica. Cada cual Dios trabaja con cada uno diferente. Conmigo me habla de una forma. A mí, ¿tú sabes cómo el Señor me habla? En el baño, muchas veces.
Y me ha pasado. Yo me estoy bañando y el Señor me dio una palabra y yo voy y la apunto. O estoy conversando con un cliente en la barbería y yo dije, espérate, eso no fui yo que lo dije. Vamos a apuntar eso. Y lo apunto. Y el Señor te habla. En medio de la familia, en la empatía entre los hermanos, cuando tú compartes las situaciones tuyas con un hermano, Dios te puede hablar de esa manera. Porque muchas veces nosotros damos el consejo, pero el consejo nos hace falta a nosotros. O muchas veces estamos ministrando a otros hermanos, pero el que necesita la ministración es uno. Y ahí es donde Dios también te habla. Dios se manifiesta también en eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros estamos débiles, pero la palabra dice que el que esté débil diga fuerte soy. Porque ahora dependo de Él, no depende de mí. Esa palabra que a lo mejor yo estoy dando, o ese consejo que yo estoy dando, no depende de mí, depende del Padre. Y ahí es donde el Padre está hablando. Pero nos acostumbramos, como se acostumbró Samuel, en vivir en ese lugar, en vivir en la manifestación. Y ya es tan monótono que ya no reconozco la voz de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque no todo lo que habla o todo lo que se manifiesta es Dios. Como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro. No toda manifestación que uno ve por ahí en las redes sociales, específicamente, que se ve mucho. O cuanto culto digan, mira, culto de liberación o culto de profecía, culto esto, lo otro, y veas algo de manifestación, muchas veces no es Dios. Tenemos que tener mucho cuidado que no sean nuestras emociones provocando algo. Por eso hay que estar afinado al Espíritu Santo, afinado a la voz de Dios, para que cuando Él hable de verdad yo diga, Señor, habla, que tu siervo escucha. ¿Verdad? Vemos, ¿verdad? Para darle un poquito de definiciones, también vemos, ¿verdad? En el lugar, en aquel lugar donde dormía Samuel, estaba el arca. Y el arca representa, ¿verdad? Representó durante su existencia la presencia de Dios, que quien prometió allí, ciertamente me manifestaré a ti, hablaré contigo desde más arriba de la cubierta, desde dentro los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, en otras palabras, el arca del pacto. ¿Verdad? Y vemos otra definición, vemos la definición de Samuel, vemos la definición que era escuchado por Dios. Sabemos que Dios nos está escuchando cada vez que nosotros le clamamos a Él. Solamente nos toca a nosotros entonces escucharlo a Él. Somos escuchados por Dios, pero Dios no está siendo escuchado por nosotros. Porque estamos buscando otras fuentes, estamos buscando otras alternativas, estamos buscando lo que agrada a mi oído. Y eso muchas veces pasa, espérate, yo no quiero escuchar la voz de Dios porque me va a confrontar muchas veces. Muchas veces me confronta lo que Dios me quiere decir. O muchas veces cuando Dios habla es porque me quiere depositar una responsabilidad. Al Samuel escuchar la voz de Dios, es decir, Señor, aquí estoy. Vemos el llamado de Samuel. Puedes seguir leyendo la historia de Samuel y lo que tuvo fue una responsabilidad muy grande con el Señor. Y muchas veces cuando Dios nos habla es porque Él quiere depositar una responsabilidad sobre nosotros. Pero como a nosotros no nos gusta la responsabilidad. ¿Por qué? Porque en esa responsabilidad con el llamado de Dios para nuestras vidas se requiere consagración, santidad, ayuno, oración, esfuerzo, estudio. Y uno dice, pero es que yo tengo tantas cosas en mi vida, ¿cuándo yo voy a sacar el tiempo? Bueno, usted saca tiempo para muchas cosas. Tenemos que también sacar tiempo para poder escudriñar la palabra y leer y estudiar y consagrarnos para el Señor. No simplemente venir al servicio, sino en su intimidad también. Porque lo que pasa en los servicios es lo que usted ha practicado ya en el secreto. Lo que pasa aquí en el servicio de las manifestaciones que hemos visto, lo hemos visto que el Señor se manifiesta de gran manera, lo vemos a través de las diferentes actividades que hemos hecho. El culto, el domingo pasado se manifestó Dios de gran manera, pero eso es resultado de lo que tú haces en tu intimidad. Lo que tú hagas en tu intimidad, aquí será el resultado. O donde te pares. No simplemente aquí. No simplemente aquí.
Te invitaron por un culto y se manifestó Dios y Dios te usó de gran manera. Pero es porque hay un resultado en la intimidad con Dios. Y en la intimidad con Dios, ahí es donde Él entonces se manifiesta en lo público. Dice la palabra que si eres fiel en lo poquito, en lo mucho te pondré. Y muchas veces lo mucho es esto, el servicio. En el servicio o donde estemos. A mí no me gusta llamarle culto. Esto soy yo. Esto es Christopher. Yo no le llamo culto, yo le llamo servicio, porque yo vengo a servir a mis hermanos. ¿Para dónde tú vas? Yo voy para el servicio, porque yo voy a servir. Servirles a mis hermanos, pero también servirle al Señor, porque a través de mi adoración, a través de todo lo que nosotros hacemos aquí, le estamos sirviendo a Dios, le estamos ministrando su corazón. Por eso yo le llamo servicio. Eso soy yo. Y vemos diferentes, ¿verdad?, puntos sobre esto, ¿verdad? Ya el arca ya no está vigente porque la presencia de Dios se manifestó para toda criatura. Dice la palabra que Jesús se fue y dejó el Espíritu Santo y ahora es para toda criatura. Y dice la palabra en unos versículos, no estoy seguro dónde es que está, pero sé que dice que en aquellos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no necesito estar cerca del arca, sino lo que tengo que estar es cerca de Jesús, y tú vas a ver que voy a tener ese Espíritu Santo de Dios conmigo día a día. Ahora el arca, lo que carga la presencia del Padre, soy yo. Tú eres el arca de este tiempo. Cada uno de nosotros somos el arca de este tiempo. Solamente nos toca consagrarnos y caminar en santidad, y tú vas a ver que Él se va a manifestar a través de ti. Mira qué curioso esto. Yo voy buscando, ¿verdad?, las definiciones. Como estaba diciendo, Samuel significa escuchado por Dios. Y Elí significa, su significado, que viene del hebreo Eliyahu, que significa mi Dios es Yahweh. Y yo cogí, siendo curioso, y puse esos dos significados juntos, y dice así: mi Dios Yahweh, y soy escuchado por Él. Mi Dios, Jehová, y soy escuchado por Él. Porque muchas veces en nuestras situaciones sentimos que no somos escuchados. Como decía la amada al principio, pensamos que estamos en la tempestad y pensamos que no somos escuchados. Pero hay una historia que me encanta mucho, donde Jesús está durmiendo en la barca y los discípulos llamando: Jesús, pero ¿qué tú haces ahí durmiendo? Y Él le dice: hombres de poca fe. Y mandó a callar la tempestad. Si Jesús está en mi barca, ¿por qué yo tengo que estar preocupado? Si yo sé que Él escucha mi clamor, si yo sé que Él conoce mi necesidad, que Él le gusta que nosotros, ¿verdad?, le recordemos: mira, Señor, estoy aquí. Señor, mira, esta es mi situación. Él le gusta tener esa interactuación con sus hijos. Pero nunca se te olvide, o nunca te sientas que Él no te escucha. Él está escuchando. Él está escuchando. Jehová, mi Dios, me escucha. Él me escucha y te escucha a ti también. Y también la palabra dice que un corazón contrito y humillado Él nos rechaza. Si hay una verdadera arrepentimiento o verdaderamente una búsqueda de su presencia, créeme que Él va a responder. Él va a responder. ¿Verdad? Mencionaba que esa parte de yo no te llamé, para mí es bien importante, porque lo está diciendo un hombre. Lo decía Elí, se lo estaba respondiendo a Samuel: no, yo no te llamé. El hombre no es el que hace el llamado. El que hace el llamado es Dios. Dios es el que hace el llamado. Y si Él llama, Él vaquea. Lo vemos a través de las escrituras con los diferentes grandes hombres de la palabra. Vemos a Noé. Dios le dice: crea un arca. Pero Señor, ¿cómo? Usted monte el arca, que yo te voy a vaquear. Y vemos que Él montó el arca y pasó el diluvio. Vemos a Moisés: Señor, es que yo no sé hablar. Pues vete con tu hermano Aarón. Pero yo te llamé. Y cuando te presentes delante del faraón, dirás que Jehová te mandó. El yo soy quiere que libere a Israel. Él era gago, para el que no sabía. Vemos a Pablo. Pablo era un asesino, y aún así Dios lo llamó.
No lo llamó cualquier hombre, no lo llamó cualquier... Jesús mismo se le reveló. Saúl, su otro nombre. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y Jesús mismo lo llamó. Pedro, cabeciduro, explosivo como muchos de nosotros, donde Jesús tuvo que trabajar con ese temperamento muchas veces. Hasta el último día le cortó la oreja al romano. Tuvo que trabajar con ese temperamento, pero aún así Jesús lo llamó. Y podría mencionar tantos hombres en la palabra que Dios los ha llamado para hacer su obra. Noé era un borrachón y aún así lo usó para salvar un propósito. Pablo era un asesino y aún así lo utilizó y lo llamó para poder llevarle el evangelio a los gentiles, que gracias a eso hoy nosotros tenemos el evangelio en este lado del mundo. Llamó a Pedro, llamó a Juan, a Timoteo, a Tito, a tanta gente con defectos, problemas. Aún así Dios los llamó y se perfeccionó Él en ellos. ¿Pero por qué? Porque estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Estaban dispuestos a decir: Señor, tu siervo escucha. ¿Cuántos de nosotros hoy en esta mañana podemos decir lo mismo? Señor, tu siervo escucha. Responder a ese llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque los llamados no es simplemente estar trepado con un micrófono y poder predicar. Eso es bonito, ese es la cherry sobre el ministerio, como digo yo. Donde está lo difícil es en tu diario vivir, que tú tienes que responder a esa adversidad del mundo. Mismo Jesús le oraba al Padre, le decía: Señor, yo oro, pero no para que me los saques del mundo, sino para que me los cuide y los utilice para que sean diferentes. Cada uno de nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Responder al llamado, escuchar la voz de Dios y decir: heme aquí, envíame a mí. Y para terminar, Samuel operaba, vivía en el lugar santísimo, pero aún no reconocía la voz de Dios. Que reconozcamos la voz de Dios en todo lo que nosotros hagamos, en todo lo que nosotros hacemos. Que podamos ver a Dios. Que si estoy en mi trabajo, que yo pueda ver a Dios. Que si estoy en casa cocinando, que yo pueda ver a Dios. Que si estoy hablando con mis amistades o familiares, que yo pueda ver a Dios y estar atento a la voz del Padre. Y sobre todo, para terminar en sí, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Camina en santidad. ¿Quieres ver manifestaciones sobrenaturales sobre tu vida? Camina en santidad. ¿Tú quieres ver tus familiares camina en santidad? El testimonio que tú des es lo que determinará la manifestación de Dios a tu alrededor. Tienes que caminar en santidad, porque si no, no veremos al Señor. Les bendigo, gracias por compartir este espacio conmigo. Lo voy a estar dejando a la pastora de la casa. Para mí siempre es un privilegio, Señor, poder, ¿verdad? Compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón, ¿verdad? Como siempre dice la amada, primero es para mí y después para ustedes. Espero que sea de edificación. Les bendigo, les amo. Gracias. Gracias, Señor. Te damos en esta mañana palabra hermosa, ¿verdad? Presencia del Señor hermosa. Estoy ahí en esa silla y el Señor me está inquietando y peleando con el Señor porque no acostumbro. Ustedes saben cómo soy, no acostumbro. Pero cuando el Señor habla hay que ser obediente. Cuando el Señor dice hay que hacer. Y le voy a pedir a Ana que venga junto a su esposo. Y el Señor les dice: no me miren a mí, no me escuchen a mí, escuchen a la voz de Dios, porque el Señor los ha llamado. El Señor les dice: yo fui quien los llamé, no fue el hombre, y los moví con propósito. Y como decía yo, van en avance.
en avance, les dice el Señor, porque es una nueva temporada, les dice el Señor. Yo sé que han estado en silencio, que han estado esperando, que han estado en oración, pensando que su tiempo, su llamado ya se ha acabado, pero les dice el Señor, no. Es un nuevo comienzo, les dice el Señor. Solamente estén atentos a su voz. Sigan preparándose, porque el Señor los trajo aquí para restauración, transformación, para esa nueva temporada, les dice el Señor. Así que sean obedientes a ese llamado, porque no fue el hombre quien los llamó, fue Dios quien los llamó. No importando lo que pasó atrás, no importando lo que dejaron atrás, no importando el dolor, la tristeza, las frustraciones que vivieron en el pasado, Dios le da una nueva oportunidad, porque su tiempo no se ha acabado. No importa la edad, no importa la edad. Dios es el que capacita, Dios es el que da la fuerza, Dios es el que da la fortaleza. Y Dios es el que da palabra y los pone donde Él quiere, porque Él ha visto sus lágrimas. Porque cuando somos llamados, también sufrimos, también somos señalados, pero Dios hace provisión. Gracias, Señor, te damos, Padre, en esta mañana, Padre de la gloria, Señor. Oh, Padre, estamos ante tu presencia, Padre de la gloria, Señor. Que seas tú, Padre de la gloria, Señor, en esta mañana, Padre, pasando ese bálsamo, Padre de la gloria, Señor. Y si hay cosas que arreglar todavía, Padre, sé tú arreglando, Padre, quitando todavía, Padre de la gloria, Señor, del camino lo que tenga que quitar, Padre. Oh, Padre de la gloria, Señor, porque yo he sido llamado para ti, Padre de la gloria, para tu servicio, Padre de la gloria, Señor. Oh, Padre, ellos han dicho, heme aquí, Padre, sé tú consagrándolos, Padre de la gloria, Señor, separándolos para tu obra, Padre, no para la obra del hombre, sino para tu obra, Padre de la gloria, Señor, y que aprendan a hacer tu voluntad, Padre de la gloria, Señor. Gracias te damos por ello, por su esfuerzo, Padre de la gloria, Señor, aún en sus corazones, Padre, sé tú ordenando, Padre de la gloria, Señor. Oh, Padre, derrama aceite fresco, Padre. Dale nuevas fuerzas, Padre de la gloria, Señor. Gracias por ello, por su esfuerzo, Padre. Porque aún en medio de los conflictos, aún en medio de las tempestades, Padre, han seguido remando, Padre de la gloria, Señor. Pero sabemos que tú los llevas a puerto seguro, Padre. Sabemos, Padre de la gloria, Señor, que van a ser obedientes a tu voz, Padre. Gracias, Señor, revélate en su intimidad cada uno de ellos, Padre. Únelos, Padre, con más fuerza, Padre de la gloria, Señor, que se puedan fortalecer uno al otro, Padre. Oh, Padre de la gloria, Señor, gracias, gracias, gracias por lo que tú haces y por lo que estás haciendo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. No hay casualidades. No hay casualidades. La amada me dice, mientras estamos ahí sentados, me dice, ¿me dejas coger el micrófono un momento? Y yo quiero que ustedes sepan que antes de que ella se levantara, ya llevo varios días donde el Señor me decía, no se vaya, donde el Señor me decía, necesito que te reúnas con ellos. Y creo que te lo comenté a ti, ¿verdad? Que le dije, necesito reunirme con usted. Y básicamente es lo que él acaba de hacer. Así que no hay casualidades, porque yo y ella no nos ponemos de acuerdo en estas cosas, ni en lo que son estudios, ni en nada. Pero ya yo les había adelantado que quería, ¿verdad?, de alguna manera reunirme con ustedes, porque sentía en el corazón que ustedes son de aquí. Sentí en el corazón que ustedes son de aquí y veo, ¿verdad?, el anhelo y el deseo que tienen en su corazón de servirle al Señor. Y los ha visto aquí domingo tras domingo. Así que nos atrevemos a decir que ustedes son de aquí, de esta casa. Así que le damos gracias al Señor, ¿verdad? Y perdonen el atrevimiento, pero cuando Dios pone algo en el corazón de una sierva o de un siervo de Dios, nosotros simplemente respondemos. Así que le había dicho que me tenía que reunir con ustedes, pero ya el Señor se reunió ahora con ustedes, así que no hay que reunirse.
Así que nada, ustedes son más que bienvenidos en esta casa y así esperamos poder seguir trabajando con ustedes y que ustedes nos puedan ayudar, ¿verdad?, a seguir hacia adelante en esta obra. Les pregunto, ¿ustedes hacen compromiso con esta casa de seguir viniendo aquí y ser parte de esta congregación? Amén. Así que tenemos estos dos nuevos hermanos, ¿verdad?, que van a ser parte de nuestra congregación, parte de nuestra casa, y así los vamos a recibir. Porque esta mujer, ¿verdad?, yo sé que Dios la va a poner a trabajar rápido en este lugar. Así que nada, démosles un aplauso primeramente al Señor y démosles gracias. Sara, yo quiero darte gracias. Porque si yo pregunto ahora mismo, bueno, hoy no hay muchos aquí, pero si yo pregunto cuántos han venido por causa de Sara, todos van a levantar la mano, en su gran mayoría. Y yo te doy gracias porque haces un trabajo evangelístico excelente delante de los ojos del Señor. Y yo soy bien agradecido con eso, estoy bien agradecido. Así que en su momento eres la líder de los ujieres, no tienes ujieres todavía, pero en su momento tú vas a elegir tu primer ujier, ¿verdad? Así el Señor así le place, ¿verdad? Que se haga. En su momento vas a elegir tu primer ujier para poder comenzar a trabajar con los ujieres. Pero más que nada te agradecemos tu trabajo evangelístico, que es excelente. A veces pensamos que evangelizar es pararse en una esquina con 4 bocinas, ¿verdad?, a evangelizar a la gente, y no nos damos cuenta que con simplemente acercársela a una persona y invitarlo y decirle, mira, ¿sabes qué? Estamos en tal lugar, una iglesia tal y tal, así, me gustaría que... Eso es evangelizar. Eso es evangelizar también. Así que los felicitamos a ella y los felicitamos a ustedes y les damos gracias por ser parte de esta congregación. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Dios va a hacer cosas grandes en esta casa. Somos una casa que estamos básicamente comenzando. Ya vamos a entrar en nuestro segundo año. Pero la realidad es que lo que Dios está haciendo aquí con Restaurando la Cultura del Reino es eso mismo. Es restaurando personas que a lo mejor vienen de otros lugares, que a lo mejor han tenido conflicto en otras iglesias, que posiblemente nunca han conocido al Señor, pero personas que de alguna manera u otra han sido heridos por algún liderato, ¿verdad?, en alguna otra congregación. Hemos visto eso mucho aquí. Y hemos trabajado con personas, no solamente dentro de la congregación, pero fuera de la congregación, que han venido con esos asuntos, que a lo mejor han salido heridos de alguna manera. Nosotros, Restaurando la Cultura del Reino, eso es lo que queremos hacer, es restaurar la cultura del reino, restaurar todo aquello que Dios comenzó a través de su palabra, ¿verdad? Y que poco a poco los hombres, como estaba diciendo a Christopher, dejaron de escuchar la voz de Dios. Y dejaron de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de los hombres. Y por eso han salido heridos. Y nosotros queremos, Restaurando la Cultura del Reino, quiere restablecer todos esos principios hermosos que Dios ha establecido en su palabra. Lo queremos hacer en este lugar, ¿verdad? Donde no solamente seamos hermanos en la fe, donde venimos y nos congregamos viernes, sábado o domingos o los días que sean, y ahí se acabó. No, yo quiero que tú seas mi hermana. Yo quiero que yo pueda confiar en ti como mi hermana, ¿verdad? Mi hermana en Cristo. Yo quiero que tú seas mi hermano. Yo quiero que ustedes sean mi hermano, que podamos compartir, que podamos tener esa coinonía uno con los otros, ¿verdad? Como una familia debe de tener coinonía. El problema es que muchos lugares se han olvidado de eso. Nos hemos olvidado de lo que es una familia. Cuando el Señor estableció todo esto que vemos en la palabra, si se dan cuenta, Dios nos llamó hijos. Quiere decir que somos hermanos. Dios nos llamó hijo, quiere decir que el Señor anhela una familia. Y como Él anhela una familia, por eso es que Él permite todo esto, Él permite que todo esto suceda, ¿verdad? Así que sí tenemos mucho que aprender, sí tenemos mucho que cambiar, sí tenemos muchas cosas que tenemos que edificar, sí tenemos mucho que trabajar. Pero ¿sabes qué? Que si nos agarramos como hermanos de la mano, lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Así que les bendigo, ¿verdad?, de manera especial. Pero antes de pasar la parte y recoger las ofrendas, Christopher tocaba este tema, que es un tema muy hermoso, en el cual a mí me encanta muchísimo. Y hay una serie que nosotros titulamos hace mucho tiempo atrás, El Silencio de Dios. Y lo dimos a principio de año, a principio de año estuve dando esa, ¿verdad?, esas enseñanzas del silencio de Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos que muchas veces solamente nos toca hacer silencio.
como estaba diciendo Christopher. Sí, queremos una respuesta, queremos escuchar, pero necesitamos aprender a escuchar, más que nada. Pero les voy a dar una clave para que oren. Cuando usted vaya a orar por una petición, ore aquí y aquí. No lo diga con su boca. El enemigo también escucha todo lo que tú estás diciendo. Hay momentos de abrir la boca, y hay momentos de abrir la boca cuando usted va a hacer guerra espiritual. Hay momentos de decir: no, enemigo, apártate de mí, porque sabes que yo creo en un Dios vivo y de poder. Yo sé que Dios puede restaurarme. Yo sé que Dios me tiene de la mano. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes en mi vida. En ese momento, entonces usted ore con su voz, y ore con propósito, para que Él escuche que usted sí está orando y que sí está a favor de los estatutos y los preceptos del Rey de Gloria. Ahora, cuando usted vaya a hacer una petición, entonces usted va y lo hace en silencio, porque el enemigo es astuto, y él escucha todas tus peticiones, y él aprovecha todo eso que tú estás pidiendo, que a lo mejor no es la voluntad de Dios para tu vida, pero como él lo escuchó, te lo va a enviar. Así que tengan mucho cuidado. Y eso es parte de esa serie. En algún momento la voy a volver a traer, porque es sumamente importante. Respetando el silencio de Dios se llama, y en algún momento la voy a volver a traer. Así que nada, las ofrendas en esta casa, ¿verdad?, son completamente voluntarias. Y si alguien desea venir y ofrendar, así lo puede hacer en esta caja que está aquí al frente. También lo pueden hacer a través de la ATH móvil al 787-535-6030, y usted puede hacer su ofrenda, ¿verdad?, de amor para esta casa. Vamos a comenzar a trabajar, y hago esta petición, ¿verdad? No lo voy a hacer en forma de ofrenda como he hecho en otras ocasiones, pero vamos a tratar de arreglar esta parte de aquí que ya ustedes ven. Ese cartón se mojó, todo esto, y tiene un mal olor horrible, y mi temor es que le dé hongo. Están bregando ya con el techo para que no se siga mojando. Si hay alguien que le interese, ¿verdad?, o que quiera, ¿verdad?, de alguna manera aportar para hacer este arreglo, tengo un hermano de los Estados Unidos que se comunicó conmigo. Si estás conectado, te lo agradezco, mi hermanito. Y me pediste la petición por tu hijo que se encuentra en prisión. Vamos a seguir orando por él, ¿verdad? Él se comprometió en enviarle una ofrenda para comenzar a trabajar con este cartón que se está pudriendo ahí. Si a alguien le interesa de alguna manera aportar para que nosotros podamos hacer esto, porque todo lo que se hace aquí obviamente es a través de las ofrendas. Así lo puede hacer, y si lo va a hacer, póngalo en un sobre aparte, ¿verdad? No lo ponga ahí en la ofrenda, porque las ofrendas más directamente para lo que es la renta, la luz, el agua y demás. Si usted desea, no ha sacado números de cuánto va a salir, pero más o menos la plancha que quiere usar más o menos está como en 55, y creo que se van, usted que sabe de construcción, a como 4 planchas de PVC más o menos, y algunos, yo diría yo como algunos 10 palitos 2x4, qué sé yo, para poder hacerlo. Así que nada, las ofrendas son completamente voluntarias. Le pido a Sara que pase por aquí. Aleluya, para que oremos por eso y mantengamos. De todas maneras, no se puede comenzar a hacer hasta que no arreglen allá arriba, porque si no, no hacemos nada. Pero estoy claro de que ya comenzaron, porque empezaron a quitar todo el foam que le pusieron. Se lo comenzaron a quitar ya el techo. Entonces, tan pronto él dijo que lo limpiaran, iban a empezar a ponerle el zinc nuevo. Amén, amén. Esperamos que pronto sea, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Anita, gracias por aceptar ser parte de nuestra casa. Menesis, también te aceptamos aquí, ¿verdad? Así que gracias, porque cuando Dios hace un llamado hay que obedecer la voz de Dios. Y nosotros estamos aquí, ¿verdad?, para eso, para restaurar, para ayudar. Así que te aceptamos con mucho amor y cariño a Día Papo y a Menesis. Así que esperamos, ¿verdad?, que podamos prontamente organizarnos y prontamente pues seguir la obra que el Señor nos ha enviado, ¿verdad?, junto con los pastores. Así que largo camino te resta, Anita. Y yo sé que con la ayuda tuya y la de Papo, yo sé que nosotros vamos a seguir hacia adelante. Así que vamos a seguir, ¿verdad?, hasta que Dios nos diga. Porque Dios es el que pone y el que quita. Y si Dios te trajo a este lugar, te trajo con un propósito.
Yo te invité y tú lo sabes con mucho amor y cariño, pero Dios es el que pone. Y si Dios te trajo y te quedaste, es porque tiene propósitos contigo y con tu familia. Así que nosotros declaramos que esas sillas que están vacías son las de nuestros hijos. Son tus hijas y son mis hijos también. Así que vamos a seguir hasta que Dios nos diga, ¿verdad? Porque yo creo en que el Señor nos va a dirigir y el Señor nos va a encaminar y vamos a hacer la voluntad de Él. Así que, Anita, gracias por aceptarle un reto, porque esto es un reto, ¿verdad? Cuando nos unimos todos, ¿verdad, pastores? Cuando el Señor nos llama es un reto y no nos podemos, como el pastor dijo, hay situaciones a veces en la vida de uno que nos cansamos, nos da dolor, nos da tristeza. A veces queremos enganchar los guantes, porque yo llevo 20 años y eso me ha costado a veces querido enganchar los guantes, pero el Señor me dice, Sara, no puedes, tienes que seguir. Así que vamos a seguir, ¿verdad? Orando mucho por Ménesis, que el Señor la encamine, que el Señor le dé palabra, que el Señor la ayude a restablecer lo que ella quiere hacer, porque no ha sido, su lucha no es fácil, pero yo sé que el Señor la va a ayudar y que está su mamá al lado, que lo más importante, ¿verdad?, es tener la mamá al lado. Así que Génesis, cuenta conmigo también. Gracias por serme parte de tu vida, ¿verdad? Así que seguimos orando por ti, por tus esposos, por tu familia, porque sabemos que Dios tiene propósito, pero el tiempo de Dios es perfecto. A veces queremos las cosas hoy, no es cuando nosotros querramos, solamente es cuando el Señor diga. Así que vamos a esperarle en el Señor, porque el Señor yo sé que va a obrar, ¿verdad? Y que el Señor la va a restaurar. Así que vamos a seguir. En la palabra de Dios se lee de esta manera: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamó a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esa viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobró, pero esa viuda pobre echó lo que tenía, que era su sustento. Y cuando nosotros le damos al Señor, le tenemos que dar de corazón, no de lo que nos sobre, porque Dios los miró que ellos echaron mucho, pero Dios dijo, ellos no echaron con el corazón, pero ella echando, sabiendo que Dios era su proveedor. Así que cuando nosotros nos dirigimos, ¿verdad?, a echar, y no estamos echando dinero nada más, estamos echando para servirle al Señor en todo lo que el Señor nos ha llamado, tenemos que hacerlo de corazón, no de lo que nos sobre. Así que nos ponemos de pie y oramos. Gracias, Señor, mi Dios, por esta palabra, Señor, que tú nos has dado hoy en este lugar, Padre. Nos has llamado, Señor, mi Dios, a seguir tu palabra. Gracias, Señor, por las ofrendas. Te pedimos, Señor, mi Dios, que seas multiplicando, Padre. Enséñanos, Señor, mi Dios, a dar de corazón, mi Dios, porque tú eres el único que puedes hacerlo, Padre. Te pedimos, Señor, mi Dios, por esta casa, mi Dios, que tú seas, Señor, que todos los materiales aparezcan, Padre, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, mi Dios. Que tú nos proveas, Señor, para que nosotros podamos restaurar este templo, mi Dios, a donde tú nos mandaste, tú nos ordenaste que estuviéramos, Padre, en el centro del pueblo, Padre. Te pedimos, Señor, una vez más, Padre. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos diste, Señor, de ver la luz hoy, de levantarnos, Señor, de llegar hasta tu casa, mi Dios. Nos despedimos de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, llevando con a nuestros hogares, Señor, mi Dios. Dirígenos, Padre, para que podamos seguir día a día mirándote a ti, mi Dios. Gracias, Señor, mi Dios. Te pedimos una vez más, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, amén. Si me ven así un poquito, ¿verdad?, como opacado, es que ayer me puse malito. Me dio como que un ataque de gases. Y no sé si ustedes han experimentado eso. Eso es horrible. Un ataque de gases, le dan unos gases, se te mete por los pulmones, detrás del corazón, se te corre para aquí, para la espalda, y el dolor es horrible, horrible, horrible. Y así estuve toda la noche con ese dolor, y me sentaba, me paraba y no sabía ni dónde estar, hasta que se me ocurrió
que mi abuelita era tremenda con los teces. Y mi abuelita siempre me hacía teces y qué sé yo, ¿verdad? Y dije, yo me voy a beber un té de esos que mi abuela, doña Jamona, ¿te acuerdas de doña Jamona? Que me hacía y me bebí un té de esos de que ellos inventaban, de matas y demás, y me lo bebí. Mira, aunque tú no lo creas, quedé bien. Como a la hora de beberme el té, se me fue todo y pude dormir un poquito, ¿verdad? Para la gloria del Señor, ¿verdad? Tenemos varias actividades pendientes. Ya el próximo domingo, ya, papá, ya, si acabó la espera. Vamos para las aguas, ¿verdad? Hay bautismo el domingo que viene. Así que no hay culto aquí en la iglesia, porque el culto lo vamos a estar celebrando allá en el Real de Patilla. Ya nosotros como a las 9 vamos a estar allí. Vamos a celebrar el culto allí mismo. Va a ser algo corto para entonces ir a las aguas, ¿verdad? Y aquel que se quiera quedar y compartirlo un ratito, pues lo puede hacer, porque vamos a llevar alimentos para que podamos compartir un rato allá arriba. Los nenes se los llevan ready para que se puedan mojar, porque si va en el agua se van a querer mojar. Así que llévense, ¿verdad? Llévense en sus trajes de baño. No se permiten tanga, lamentablemente. Así que pero les advierto que si tienen off, se llevan un potecito de off. Y si quieren llevarse un pantalón largo, llévense, porque allí a veces las plaguitas son jodonas. Así que, ¿verdad? Pantalón corto para el agua, pantalón largo para los mosquitos, como digo yo. Pero sí vamos a estar allá y los espero a todos, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad? Compartir como hermanos allá arriba. Invítame a tu esposa, Christopher, para que esté con nosotros allá arriba el domingo. Aparte de eso, el día 13 vamos a estar en casa de Ana. Para aquellos que se han preguntado qué vamos a hacer los miércoles, pues comenzamos en casa de Ana el miércoles día 13. Vamos a estar allá para celebrar, ¿verdad? Un cultito allí en su casa. Luego vamos a estar planificando si vamos a casa de los papás de Sara o vamos primero a casa de Luis. Todavía estamos en eso, cómo lo vamos a hacer. Pero Luis había pedido, ¿verdad?, que también se hiciera algo en su casa, que lo vamos a hacer. Y también en la casa. Entonces tenemos boda. Aleluya. Tenemos boda el día 23 de noviembre aquí a la 1 de la tarde. A la 1, seguimos a la 1. Seguimos para la 1. Es a la 1 de la tarde aquí. ¿Por qué? Porque hay un evento en Arroyo, en el Teatro de Arroyo, que también fuimos invitados. Y Cano dijo, yo me caso y me voy para allá. Así que, pues entonces decidió hacer la boda a la 1. Entonces, pues tan pronto salgamos de aquí, Dios mediante, salimos entonces para el Teatro de Arroyo, para celebrar con un hermano, Dani de León, ¿verdad?, que estuvo aquí con nosotros en un momento dado, para poder estar allí con Dani de León y darle nuestro apoyo. Oh, esa es buena. El día 6 tenemos el podcast con la entrevista que se le va a estar haciendo a la Sargento Soto, ¿verdad? Va a ser aquí en la iglesia. Si usted desea venir como público, ¿verdad?, y escuchar la entrevista, usted puede venir y sentarse con nosotros. No hay ningún problema. Eso cae miércoles, ¿verdad, Christopher? Miércoles 6, eso es esta semana. Oh, ese es este miércoles. Es este miércoles. Ok, este miércoles vamos a estar aquí, ¿verdad?, en el formato de podcast. Y hay otro podcast después del de ella. Se va a estar haciendo otro podcast que va a ser una entrevista al entrenador de boxeo del pueblo de Guayama, que él se llama Hito. Y él es evangelista y atiende el gimnasio de boxeo de Juan Laporte aquí en el pueblo de Guayama. Y él es tremendo ser humano, ¿verdad? Y tiene un corazón dado para el Señor. Y también lo vamos a estar entrevistando a él pronto. Ese pues va a ser grabado porque va a ser en el mismo gimnasio. Lo vamos a hacer allá, ese no va a ser aquí. Así que este mes estamos bastante ocupados. El jueves 28 creo que es que cae el día de Acción de Gracias. 28, jueves. Vamos a venir a la iglesia y vamos a tener nuestro culto de Acción de Gracias. Pero va a ser un culto corto, un culto relámpago. Lo que quisiera es que pudieran llegar ese día, porque vamos a tener desayuno. Vamos a tener un desayuno
para los que lleguen. Vamos a tener desayuno y vamos a darle un culto corto y ya. Creo que ese viernes no estamos aquí. Ese viernes no vamos a estar aquí. Así que es jueves, viernes no hay culto, entonces hasta el domingo. Ok, so este noviembre hay mucho en la agenda. Ok, Christopher va a estar en Canóvanas ministrando el día 30 de noviembre. El día 30 de noviembre el evangelista va a estar fuera de aquí, va a estar evangelizando. Si usted desea acompañar a Christopher, lo pueden hacer. Lo que tienen que comunicarse con él y ponerse de acuerdo, porque cuando él sale, él por lo general se pueden llevar personas. Pueden ir personas de la iglesia con él y pueden experimentar, ¿verdad? diferentes ¿verdad? Maneras de ministración, porque ellos ministran de muchísimas maneras. Ellos ministran con pintura, ministran cantando, ministran de todas maneras. Así que si usted desea algún momento, ¿verdad?, unirse a Christopher y llegar a donde él vaya a ir, lo puede hacer. Solamente acérquesele y le deja saber, y yo creo que no hay ningún problema con eso. Así que eso yo creo que es la agenda más o menos, ¿verdad?, que tenemos para noviembre. Pero lo más cercano es el bautismo. El podcast el miércoles y el bautismo el domingo. Eso es lo más cercano. Así que aquellos que se encuentran en las redes sociales, si usted quiere ser parte de eso, tiene que llegar hasta aquí. Tiene que llegar hasta aquí y unirse a nosotros, ¿verdad? Para que se pueda disfrutar de todo eso. Así que nada, a los que se encuentran en las redes sociales, los bendigo de manera especial. El día 10 me encantaría que pudieran llegar allá al Real de Patilla para que compartan estos bautismos con nosotros. Algo más. Algo que se nos quede, no se nos queda nada. Así que me despido de los que se encuentran en las redes sociales. Los bendigo de manera especial. Si usted tiene alguna necesidad y usted es de las personas que frecuentemente está conectado a través de las redes sociales y usted tiene alguna necesidad que sea de alimento, usted se puede comunicar conmigo a través del 787-557-1635 o a través del 787-535-6030. A cualquiera de esos dos números usted se comunica, o si no, llegue aquí un domingo y nosotros de alguna manera vamos a hacer, ¿verdad?, provisión para que usted pueda tener alimento en su casa en este tiempo de Navidad, que, ¿verdad?, muchas personas, ¿verdad?, están pasando por crisis. No tenemos mucho, pero de lo que tengo te doy. Así que me despido, que Dios los bendiga.